Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la cápsula número 2 de preparación de nuestro video pitch para el torneo Lift Me Up 4. En esta cápsula vamos a conocer la metodología que nos propone Héctor Sepúlveda, que es con la que se va a evaluar tu pitch en el torneo. Así que te invito a ver a continuación la metodología que nos comparte este autor y ir viendo cómo vamos a mejorar o presentar nuestra historia de la mejor manera posible. Vamos entonces a conocer esta metodología de Héctor Sepúlveda, que se estructura en tres partes principales. La primera, el análisis de preguión, compuesto por tres partes también, que son los interlocutores, quienes nos van a escuchar, las metas del pitch y el lugar y presentación que vamos a tener en consideración para nuestra presentación. Entonces eso lo vamos a ir viendo junto con respecto al contexto que es el torneo. La segunda parte es las escenas del guión, está compuesta por 6 escenas básicas, que es un orden lógico donde nuestra presentación va a llegar a un punto máximo, que es con la solución, y luego desciende para hacer la presentación de nuestra solicitud en el pitch. La tercera parte de la metodología es los estándares del pitch, que la vamos a dejar para la tercera cápsula, y que tiene que ver con cuando ya nosotros hemos practicado nuestro pitch, hemos identificado nuestras falencias y cómo podemos ir mejorando y escalando en las presentaciones que vamos haciendo. Partamos entonces con la primera parte, que es el análisis del preguión. Acá el autor nos dice que no es tan importante lo que decimos como el cómo lo decimos. Si nosotros vamos a contar esta historia y se la vamos a contar a un grupo de abogados, no es lo mismo que a un grupo de niños, por ejemplo. Nuestra puesta en escena tendría que cambiar completamente. Por lo tanto, conocer a quiénes va a ir dirigida nuestra historia es un punto muy importante. Conocer previamente a nuestro público es el factor que nos va a definir incluso las palabras que vayamos eligiendo. Entonces, en primera instancia, tenemos que identificar claramente qué personas van a estar en nuestra audiencia y cuáles son sus características. En el caso del torneo Lift Me Up 4, el jurado está compuesto por profesionales destacados del área de emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento de la universidad, y por lo tanto, la innovación y el emprendimiento son ejes clave en sus funciones, en sus intereses, y por lo tanto destacar esas características en su pitch va a ser siempre positivo. Las metas del pitch, acá tenemos que establecer qué es lo que queremos lograr. Si estamos en el torneo, obviamente queremos ganar el concurso, pero también podemos tener otras metas emocionales o más emotivas con respecto, por ejemplo, a posicionarnos como un estudiante que hace emprendimiento y que tiene estas ideas innovadoras para ser considerado dentro de este ecosistema universitario que tiene la universidad. Entonces, las metas no solamente tienen que ser cuantitativas, sino que también pueden ser metas emocionales o cualitativas que vamos a querer ir logrando. El lugar y presentación. Estamos en un contexto obviamente especial y el pitch del torneo se cambió a un video pitch y por lo tanto tenemos ciertas restricciones, pero también ciertas ventajas con respecto a hacer un video. El video, por ejemplo, nos da la ventaja que podemos ensayarlo y hacerlo las veces que nosotros queramos y quedarnos con el resultado más óptimo de cada una de esas etapas, pero también podría tener una desventaja el tema de la edición. Así que ahí es importante recurrir a los amigos que tengan más habilidad en la computación para que la edición, si bien no es el punto más importante, ustedes pueden grabar el video pitch desde el teléfono con su mano, hablando directamente, e ir intercalando estas diapositivas con las imágenes que aporten a lo que ustedes van a ir contando, pero igual es importante tener una edición más o menos limpia para que no distraiga tanto de lo que ustedes están presentando. Vamos a ver entonces las escenas del guión. Una vez que nosotros ya analizamos el pre-guión, estamos preparados para dar el siguiente paso, que es diseñar nuestro pitch de negocio. Tenemos 6 escenas básicas, las vamos a ir recorriendo una por una y ir viendo cuáles son los puntos importantes para este torneo en particular. A propósito de eso, la presentación efectiva del torneo tiene un 20% en la evaluación. ¿Qué quiere decir presentación efectiva? Que la historia que ustedes van a contar en el pitch o la idea de su emprendimiento sea entendible, que hayan palabras que la mayoría de las personas puedan ser capaces de identificar y por lo tanto retengan la esencia de cada una de sus ideas.
Vamos entonces a la presentación de la primera escena, que es el dolor. Acá tenemos que lograr que los interlocutores entiendan que el dolor es un problema que debe ser resuelto, y para esto tenemos que incluir datos estadísticos acerca del dolor y del mercado. No basta con decir que existe una realidad, sino que debemos respaldarla con las cifras que nos van a decir no solamente que este problema tiene un impacto social, sino que también nos van a dar el pie para definir nuestro potencial de mercado, incluso el mercado original al que queremos ingresar y cómo eso proyecta nuestro emprendimiento como futuro negocio. Por lo tanto, tenemos que hacer referencia al problema que identificamos y del que nos vamos a hacer cargo. Obviamente estamos contando una historia y por lo tanto llamar la atención, captar la atención de nuestra audiencia es el primer punto importante para que nos sigan escuchando más adelante. Por lo tanto, el dato estadístico no puede ser cualquiera, tiene que ser un dato impactante, un dato que llame la atención. Probablemente no solamente sea la masividad que puede afectar este problema y decir que 6 millones de personas están afectadas por X cosa, sino que también la forma en que se ha ido, por ejemplo, agravando este problema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cifra, busquen o dense el trabajo de buscar cuál es realmente la cifra que más impacta con respecto a lo que ustedes están estudiando y han estado investigando sobre el problema. El analgésico. Acá en la segunda escena tenemos que ver todas las formas y las maneras a través de las cuales nuestros potenciales clientes solucionan su problema en la actualidad. Es decir, que necesitamos identificar todas aquellas maneras o soluciones que existen, pero que en comparación a nuestra propuesta son mucho más caras, mucho más lentas o ineficientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que detectar estas debilidades que existen actualmente en la solución y que dejarían de existir o disminuirían de manera importante con el desarrollo de nuestro proyecto. Obviamente seguimos contando una historia y acá tienen palabras claves para poder ir hilando cada una de estas escenas que ustedes van a ir presentando. El tema del potencial de mercado tiene una equivalencia en el pitch de un 25%. Por lo tanto, mientras más personas sean afectadas por las soluciones o analgésicos que existen actualmente, mayor es el potencial de mercado en el que ustedes pueden desarrollar su producto o su emprendimiento. La solución. Acá tenemos que lograr que los interlocutores de nuestra audiencia entiendan la solución e identifiquen por qué es distinta al resto. Mientras más clara entonces la descripción de los analgésicos, mejor va a posicionarse nuestra solución. Aquí tenemos que explicar cómo resolvemos el problema detectado y nuestra propuesta de valor. Obviamente tenemos que decir cómo vamos a solucionar el dolor que hemos detectado y explicar por qué nos hace diferente al resto de lo que existe hoy en día. Acá tenemos nuevos conectores para que nuestra historia no quede con 6 escenas separadas por cada uno por su lado, sino que vamos contando este desarrollo que hemos preparado en nuestro emprendimiento. ¿Ya? El grado de innovación equivale a un 30% de la evaluación del pitch y por lo tanto es el porcentaje más alto de evaluación. Aquí entonces la innovación, y no solamente porque lo es la evaluación, sino que también en el pitch es ver cuál es el punto diferenciador con respecto a otros proyectos que uno puede ir viendo a lo largo de este tipo de torneos. Así que busquen la innovación, busquen qué los diferencia de esos analgésicos, cómo no se van a convertir en un analgésico más en el corto tiempo, etcétera, etcétera. La cuarta escena es la ambición. Aquí, por ejemplo, contamos por qué estamos haciendo este proceso de desarrollar nuestro emprendimiento. Cómo va a cambiar el mundo después de que nuestra solución esté ejecutándose. Por lo tanto, necesitamos proyectar nuestro interés más allá del negocio que pudiera existir, que finalmente todos los emprendimientos tienen un negocio atrás, pero nosotros tenemos que demostrar cómo queremos cambiar el mundo para ese grupo de personas que vive esta problemática que identificamos. Obviamente estamos contando una historia y por lo tanto la elección de nuestras palabras para hacer la presentación de esta cuarta escena son muy importantes. Aquí tienen algunos ejemplos, pueden ir variándolos, pero la idea siempre es que hagan una presentación
con respecto a cada uno de los puntos que ustedes han ido desarrollando como ideas centrales de su proyecto. Quinta escena, mapa de ejecución. El mapa de ejecución es la escena donde tenemos que explicar cómo se puede obtener mayor información, cómo funciona el producto o servicio y cómo podemos obtenerlo. Finalmente, es cómo vamos a permitir a un tercero o a alguien que nos está escuchando, ¿cierto?, participar de este proyecto. El mapa de ejecución, acá, aparte de las frases, es importante que sea un mapa de ejecución simple. Si nosotros decimos 2 o 3 pasos para llegar a formar parte del proyecto, descargarlo, obtenerlo, etcétera, es mucho más fácil y mucho más posible que la gente se vincule a él, en caso que, por ejemplo, diéramos, no sé, 7 o 10 pasos, es muy poco probable que la gente los alcance a memorizar y por lo tanto el mapa de ejecución se pierde y hace una dificultad con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo para que se vinculen o quieran interesarse mucho más en nuestra propuesta. Y ahora sí, la última escena, el cierre. El cierre es, como dice acá, el broche de oro de tu presentación y por lo tanto tenemos que conectarlo con nuestras metas. Por ejemplo, si nuestra meta era vender, podríamos pasar una lista para que los interesados en comprar el producto puedan inscribirse y recibir en la primera orden, por ejemplo. Estamos terminando nuestra historia y antes de terminar nuestra historia tenemos que ampliarlo a nuestro equipo. Aquí en el torneo el equipo equivale a un 25% de la evaluación del pitch y tenemos que, por lo tanto, presentar que estamos a la altura de las circunstancias de lo que antes hemos planteado. Finalmente, si es un problema donde vamos a estar solos y no nos acompañamos o abordamos las distintas instancias que van a necesitarse para completar esta solución, es muy difícil también que sea creíble la propuesta que ustedes están haciendo. Por lo tanto, el equipo hace esa fuerza de ser capaces de estar a la altura de la solución. Si ustedes se presentaron al torneo de manera individual, tienen que en esta instancia presentar cuáles son los primeros cargos que van a buscar para completar su equipo. Por ejemplo, si el área comercial es muy importante para lo que ustedes están planteando, darse a conocer, etcétera, es una de las alternativas que tienen para cumplir con esta solicitud, ¿cierto?, de equipo. O sea, por lo menos visualizar una conformación de equipo que esté a la altura, como les digo, de las circunstancias de lo que ustedes están planteando. Y esa entonces es la segunda cápsula, lo espero en la tercera, ahí vamos a ver tips de lo que hacer y lo que no hacer con nuestro pitch y vamos a ir viendo cómo se mejora cada uno de nuestros niveles para ir mejorando y profesionalizando nuestras presentaciones de este tipo de instancias en los torneos de emprendimiento. Así que los espero en la siguiente cápsula, que estén muy bien, cuídense, nos vemos.